voluntad de Dios, digámoslo, en su plan original y en su plan salvífico. Es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Naturalmente que contra la voluntad o el propósito de Dios, también tenemos que reconocer que Satanás obra en contra de la voluntad de Dios. Tenemos siempre en la Biblia un oponente o un opositor que siempre actúa en contra de la voluntad de Dios. La iglesia, yo decía estos días, hablando de la iglesia militante, que la iglesia y los cristianos como iglesia debemos de aprender a combatir contra las artimañas, contra la astucia, contra las huestes espirituales que se resisten y que han tomado posesión en la vida de la inmensa mayoría de personas. Son personas poseídas, sometidas, esclavizadas, llámese al pecado en lo moral, en lo económico, en los afanes, en los conocimientos. Satanás influencia de alguna manera para que la gente piense que la vida no tiene nada que ver con Dios, que todo es autosuficiencia, autocapacidad, y todo es yo mismo puedo, yo mismo sé, yo mismo valgo, yo no necesito depender de nada ni de nadie. Y eso tiene que ser desde luego una artimaña del diablo que ha hecho que las personas piensen de tal manera. Esa es la voluntad de Satanás, impedir que el plan de Dios se lleve a cabo. Entonces yo decía, los cristianos tenemos que aprender a combatir contra esto, porque no es solamente el hecho de que prediquemos, es cierto, hay que predicar, pero ¿a dónde están quedando tantas predicaciones? No es el hecho de que oremos, ¿dónde están quedando tantas oraciones? Porque son cosas que siempre le hemos venido haciendo, pero lo que no somos como muy conscientes es cuáles son los resultados que estamos obteniendo cuando predicamos, cuando oramos, y dónde están los resultados, porque no puede ser que nosotros estemos tranquilos haciendo cosas sin ver los resultados, porque el evangelio tiene señales y las señales deben estar cumplidas. Dios testifica juntamente con nosotros y debe testificar con nosotros. La iglesia tiene que tomar una actitud realmente de reconocimiento de lo que somos en Cristo, de la posesión que tenemos en Cristo. Y desde allí aprender a combatir las astucias, porque no olvidemos que Satanás, dice la Biblia, temo que como Satanás, ya lo he dicho muchas veces, con su astucia engañó a Eva. ¿Quién engañó a Eva del propósito de Dios? En cierta manera, Satanás, haciéndole creer que Dios era egoísta, que lo que Dios quería era simplemente que ellos fueran sujetos a Él, y que si ellos se atrevían a otra experiencia de vida, iban a ser también dioses, autosuficientes, capaces. Y ahí fue que el diablo introdujo el mensaje mentiroso y tenemos el fracaso de la humanidad en respuesta a esa astucia del diablo. ¿Y qué es lo que le preocupaba a Pablo en los últimos tiempos? Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo Jesús, porque es la misma situación que estamos viviendo ahora. No estamos viviendo ahora un afán de enriquecimiento, un afán de placer, un afán de vanidad, un afán de poder, un afán de autosuficiencia
y nadie está reconociendo la soberanía, la grandeza y la majestuosidad de Dios, vivimos como si Dios no existiera. Y yo sí creo que para mí la creación misma es un testimonio de que en realidad hay un Dios creador de cielo y tierra, a quien debemos reverencia, a quien debemos gloria, a quien debemos honra. Amén. Pero hay unas fuerzas contrarias, ya lo leíamos en Daniel, cómo las respuestas de Dios estaban dadas hacía ya mucho tiempo, pero había un príncipe de Persia que se había opuesto a que Daniel tuviera respuesta directa de la oración, y cómo tuvo que venir Miguel, un alto dignatario en lo espiritual, príncipe de los príncipes, para pelear contra el príncipe de Persia, para que al fin la respuesta de la oración fuera llegada o llegara a Daniel. Y cuántas respuestas de Dios están ya dadas, pero no vemos en nosotros esos resultados, porque no hemos aprendido a combatir la potestad de las tinieblas, y la Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Los cristianos tenemos que tener posesión de autoridad espiritual, pero primero hay que reconocer dónde estamos. Yo diría que no estamos solamente en una posición de una creencia vaga, de una creencia religiosa. Nosotros estamos en Cristo Jesús, y desde allí es que tenemos que enfrentarnos y combatir fuertemente para que las respuestas de Dios y lo que impida esas respuestas pueda ser quitado del medio, y Dios manifieste su gloria, Dios manifieste su gracia, y podamos ver ante todo las almas convirtiéndose en el Señor. Vamos a introducirnos un poco en el reino de Satanás. ¿Cómo opera el reino de Satanás? Porque la Biblia es clara en esto. El reino de Satanás, ¿cómo opera? Y nos damos cuenta que desde la caída, hablando de la caída de Adán y de Eva, hasta la muerte de Cristo, yo pienso que según la Biblia, fíjense lo que estoy diciendo, desde la caída de Adán hasta la muerte de Cristo, Satanás fue el príncipe y gobernador del mundo. Yo creo eso, porque el mundo no solamente quedó, sino que aún todavía en los que no conocen de las verdades del Evangelio, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero. Satanás no es cualquier pintado en la pared. Satanás tiene poder. Amén. Pero lo que nos debe dar a nosotros confianza es que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Fíjese usted que lo que Adán perdió, lo que Satanás con su astucia y con su engaño le arrebató al hombre primitivo, en este caso Adán, al primer hombre, no fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa. Fíjese usted lo que dice, por ejemplo, Génesis capítulo 1 y el verso 26. Vamos a ver cuál era la posición en la que Dios había colocado al hombre. Dice que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree, Dios le dio al hombre un señorío, una autoridad. Amén. Se dice que Adán, o el hombre, es el rey de la creación.
O sea, lo máximo después de tantas maravillas que vemos en la creación, obviamente que la máxima creación y la máxima expresión de grandeza y de misericordia es la creación del hombre. Es la máxima. Y el hombre fue creado con un señorío, con una corona de gloria, un rey en una gran capacidad, dice, de gobernar. Fíjese que dice que tenía para que se enseñoreara en el mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra. Amén. Hebreos dice que el mundo de entonces no fue sujeto o no fue entregado a los ángeles, sino que fue entregado al hombre. Hebreos capítulo 2, versos 5 al 8, entonces dice: porque no sujetó a los ángeles. Fíjese usted, Dios podía haber colocado los ángeles o arcángeles o querubines al mando, al gobierno del mundo, al control del mundo, porque eran seres angelicales totalmente poderosos. Pero dice que Dios, Hebreos 2, 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y está hablando el salmista David: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste. Fíjese que el hombre, según este texto dice, le coronaste ¿de qué? Le coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Si lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo que tú hiciste, la creación física literal, fueron puestas en manos del hombre, de Adán, del primer hombre. Cuando leíamos en la lectura antifonal el Salmo número 8, está haciendo referencia el escritor a los Hebreos del Salmo número 8, cuando él dice, Salmo número 8: oh Jehová, Señor nuestro, cuál glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, y de la boca de los niños fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al vengativo. Y se preguntaba David: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo, asimismo las bestias del campo. Y todo lo que continuó diciendo ahí, en resumen, se refiere a que toda la creación era entonces entregada en manos de Adán. O sea que Adán sencillamente era un hombre extraordinario, porque Dios le había delegado un poder infinito. Amén. Un poder extraordinario, digámoslo así. Tenía todo el mando, toda la autoridad, era el rey de la creación. Yo no sé si eso fue lo que despertó tal vez la envidia, porque nosotros también tenemos alguito de esa herencia, envidia. Nos da envidia cuando vemos a alguien que logra grandes metas en su vida, en lo académico, en lo económico o en cualquier área,
siempre nos sentimos como intimidados, como inferiores, y nos molesta porque hemos heredado alguito de la envidia del diablo. Por eso la envidia es tan mala. Yo no sé si el diablo le dio envidia de ver todo lo que Dios, en vez de delegarlo a los ángeles, y por qué no a él mismo, al diablo, porque él era el querubín precioso. Creo que también dentro de las creaciones angelicales se dice que era el querubín hermoso, precioso, rodeado de hermosura, de brillo, de esplendor, aunque él tenía mucho que brillar en un reino espiritual para mí desconocido, pero no podía brillar en el otro reino literal, físico, visible. Y yo no sé si sintió envidia de todo lo que Dios le estaba entregando al hombre. Es que le entregó todo, no sujetó a los ángeles el mundo, lo sujetó al hombre. Amén. Y por eso entonces Satanás ve cómo interferir y dañar el propósito de Dios. Claro que yo pienso que a Dios nada lo toma de sorpresa, porque Dios es omnisciente y todo lo sabe. El ignorante ahí no, con todo respeto, no es Dios de ninguna manera. El ignorante es el mismo Satanás, que creía que Dios no lo sabía. Pero en el plan de Dios todo estaba así, de alguna manera, pienso yo, diseñado, porque Dios quería que el hombre no fuera como un robot, que Dios no hizo máquinas que responden a ciertas influencias eléctricas o ciertos mandos eléctricos o exteriores. Dios quería que el hombre conociera las dos realidades, la luz y las tinieblas, el día y la noche, y que el hombre decidiera por sí mismo de qué lado se iba a poner. O se ponía del lado de las tinieblas, o se ponía del lado de la luz, o se ponía del lado de Satanás, o se ponía del lado de Dios. Pero Dios no hizo un hombre condicionado para que él hiciera solo lo que Dios quisiera que hiciera, porque entonces Dios no estaría creando al hombre. Una de las cosas hermosas de Dios, yo siempre digo, Dios es todo un caballero. Dios no se mete en nuestra vida a someternos, a obligarnos. Él, siendo Dios, toca la puerta, y si alguien le abre, Él entra, y si no, no entra. Y Dios respeta el libre albedrío, que esto es que cada cual es libre de elegir lo que Él cree que le convenga. Amén. Naturalmente, advirtiendo las consecuencias de la elección, porque todo lo que yo escoja obviamente tiene consecuencias, o buenas o malas. Pero entonces todo estaba en el plan de Dios, y Satanás entonces engañó a Eva. Y miren, no sé si ustedes se han tomado tiempo para ver cómo es que Satanás engaña a Eva. En el capítulo 3 del libro de Génesis, entonces está esa historia. Amén. Y rescatemos algunas partes, y dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Seréis como Dios. Ahí se introduce esa teoría de que el hombre es un Dios, y de eso hay muchas filosofías que el hombre se ha inventado para decir que es que el hombre es Dios, y si es Dios, entonces no necesita de otro Dios.
Él es suficiente. Y eso es lo que se ha propagado en las mentalidades del ser humano. Yo creo que lo que Dios quería en el hombre ante todo era probar su obediencia. La gente discute si la manzana era no sé qué, si es literal, ¿qué era la manzana? Es una figura para mí que significa obedecer o desobediencia. Es un referente al cual Dios puso allí y le dijo no hagan esto, pero igual podía haber sido cualquier otro referente. Pero lo que Dios quería era probar obediencia, si el hombre voluntariamente iba a obedecer o no. Pero lo que hizo inclinar al hombre a desobedecer fue la astucia de Satanás. Fíjese bien que dice que Satanás era entonces todos los animales, más que todos los animales, la serpiente, y siempre la serpiente en la Biblia está representada en Satanás. En el Nuevo Testamento se le llama a Satanás la serpiente antigua o Satanás, refiriéndose al diablo. Y dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a Eva, ya leíamos. Entonces lo que él le propuso es, no, es que Dios los quiere a ustedes es privar de un conocimiento, pero el día que sean abiertos los ojos y ustedes sepan discernir el bien y el mal, entonces ustedes van a ser dioses. Y esa es la realidad negativa y desgraciadamente que se propagó. Son dioses. Ahí empezó Satanás a introducir. Y fíjese bien, entonces, todo lo que el hombre perdió no fue cualquier cosa, porque el hombre perdió su posición de grandeza, de altura, porque él vivía en una profunda intimidad con Dios. Y ya conocemos ahí que cuando ya el hombre entonces descubrió su realidad y conoció otras realidades, él no le dio alegría. Él no dijo, oh sí, qué bueno esto. Según la Biblia lo que dice es que Adán se escondió, corrió, huyó, como quien dice en palabra nuestra, la embarré. Y claro que la embarró, y ahí la embarramos todos. Y él se escondió. Y entonces Dios en su misericordia vuelve y lo busca y le pregunta, entonces, ahora, ¿dónde estás? No es que Dios no supiera dónde estaba, obvio que Dios sabía dónde estaba, pero Dios quería que él mismo recapacitara el cambio que de repente había tenido. ¿Cómo resulta del paraíso de Dios, de la intimidad de Dios, a un lugar donde esconderse, donde refugiarse, y cómo huye de su creador, del quien le acaba de entregar y delegar todo el poder para administrar el mundo? Cómo ahora tiene que ser como un errante que huye, pero ese es el engaño mismo de Satanás. Entonces lo que el hombre perdió no fue cualquier cosa, cayó de una gran altura, de un pedestal de gloria. Lo que Satanás le quitó al hombre sencillamente fue, digámoslo en otras palabras, su corona, porque Dios lo coronó de gloria y de honra, y era Señor de la creación. Y de ahí de Señor pasó a ser esclavo. Eso es interesante verlo en la historia de la Biblia. Desde entonces el hombre es un esclavo. Aunque parezcan en estos tiempos tan modernos hablar de esclavitud, pero ya Jesús lo había dicho: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La gente vive esclava de la riqueza, del poder, de la grandeza, de la vanidad, esclavos, porque viven para servirle a ese Dios miserable
que es el mismo diablo que los tiene engañados, atrapados en las marañas del mal. Dele gloria al nombre de Jesús. En otras palabras, para que me vayan entendiendo mejor, Isaías 59 y el verso 24, quiero que leamos algo. Isaías 59 y el verso 24. Amén. Isaías 49, verso 24, dice la Biblia, porque así lo interpretó, diría yo, el profeta Isaías, y así veían la humanidad. ¿Cómo? Había una gran pregunta en el Antiguo Testamento y era: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Quién le quitará el botín al valiente? ¿Cuál era el botín? El botín, estamos hablando, es la corona de gloria. Satanás usurpó, asaltó, porque Satanás vino a robar, a asaltar, a destruir, a dañar. Él asaltó al hombre. El primer atracador que hubo fue Satanás. Asaltó y le quitó, no cualquier cosa, le quitó la corona de gloria. Es el botín más preciado, que Satanás lo quería para él. No va a mandar él, voy a gobernar yo. Y para eso asaltó a Adán y le quitó su más preciada joya, la corona de gloria, la autoridad. Amén. Y la pregunta era: ¿quién le quitará el botín al valiente? El valiente, entre comillas, aquí es el que venció al débil. En este caso Satanás venció a Adán, al débil, y le quitó su botín. Y la pregunta era: ¿será rescatado el cautivo del tirano? Porque ese es un tirano. Satanás, cuando logró tomar el dominio y el control del hombre, lo esclavizó. Y de ahí las frases esas célebres que dicen: mal paga el diablo al que bien le sirve. Es un tirano porque todo lo que ofrece es un sartal de mentiras. Satanás es mentiroso y padre de la mentira, porque lo que él dice es falso, no es cierto. Él ofrece muchas cosas que no son así, no son verdad, pero la ingenuidad de la gente y la esclavitud miserable del pecado los hace creer que así es. Engaña a las señoritas, engaña a las juventudes, engaña a los gobernantes, engaña a los políticos, engaña a las autoridades, engaña a los ministros religiosos. Él vive del engaño y a ver dónde puede hacer daño. Por eso el mundo vive convulsionado. Cuando usted menos piense, resulta un escándalo asqueroso. ¿Y eso qué puede ser? Una influencia del diablo. ¿Cómo un hombre puede resultar robándose sin necesidad cantidad de millones de dinero? El diablo lo induce, y como lo tiene bajo su mando. ¿Cómo un hombre puede tomar una criaturita de 2 años y violarla? ¿Cómo otro puede masacrar? Pero ¿quién es el inspirador de todo eso? El inspirador de todo eso se llama Satanás. Y la iglesia no puede ser indiferente a que la lucha que estamos defendiendo no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que combaten y gobiernan el mundo. La iglesia tiene que despertar en un poder espiritual que pueda sobrarrastar las potestades del infierno. Fijémonos a esta pregunta. La respuesta está en el verso 25. Pero así dice Jehová. Así dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. A los que te despojaron
haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerán todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Dele gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Tu pleito, yo lo defenderé. Porque se formó un pleito allí. Hay un cautivo y hay que sacarlo de la cárcel. Y aquí está el hermano Alex como abogado. Sabe, entiende bien la palabra pleito. Hay alguien que está atrapado y alguien necesita un abogado. Pero dice la palabra de Dios: Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Jesús no solamente es el juez, Él también es el abogado. Amén, amén. Y toda esa argumentación mentirosa del diablo, porque también lo que produjo no solamente fue quitarle al hombre su autoridad, su señorío, su grandeza, su brillo, su altura, su posición, porque la mayor altura, la mayor grandeza no es la grandeza del autopoder, no es la grandeza de la riqueza, no es la grandeza de la belleza, no es la grandeza de nada material. La mayor altura es la autoridad que proviene de parte de Dios. Por eso dice la Biblia: no se alabe el sabio en la sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, pero alabes en esto el que estuviera de alabar, en entenderme y conocerme y saber que yo soy Jehová. Es la mayor gloria del hombre. Aunque ante el mundo de hoy eso parece ridículo, que la mayor gloria del hombre sea el conocimiento de Dios. Cuando la mayor gloria del hombre es haber estudiado en la Harvard en Estados Unidos, la mayor gloria del hombre es tener poder, tener riqueza, tener placeres. La mayor gloria, esa es la mentira más grande del mismo diablo. Pero vive Jehová y vive nuestras almas. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Cuando la Biblia dice, y me gusta mucho esto, casi no encuentro el texto, pero hasta a mi esposa le agradezco que me ayudó. Es un texto muy sencillo, pero a veces uno no encuentra. Perdóneme que me dio calor. Gracias. Gracias. Pero uno a veces no encuentra en la Biblia. Yo estaba estudiando y pensando y le dije a mi esposa: ole, yo he leído un texto. Claro que yo me acuerdo porque me quedan en la mente, pero a veces no los sé encontrar fácilmente. Y me ayudó ella. Gracias, hermana Nubia, ahí está precisamente. ¿Y a qué texto me refiero? A Isaías 52. Dice Isaías 52 y el verso 5, donde emprende, según el profeta, Dios su propósito salvífico para llevar a cabo su plan original de salvar al hombre. Isaías 52 y el verso 5 dice: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo he llevado injustamente, y los que de él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Ahora, ¿qué hago aquí? Es como una manera de que Dios dice: bueno, yo estoy aquí. En realidad Dios, pienso yo, es un acto de misericordia, de bondad y de amor por su creación. Porque Dios estaba cómodo en su lugar, en su trono. Y yo estoy aquí, pero de pronto interpreta el profeta como una reacción de Dios.
porque ¿cómo se pueden describir las cosas de Dios? ¿Qué hago aquí? Cuando hay un pueblo que fue llevado cautivo y lo están haciendo aullar y está esclavo y está sometido y todo aquello, amén, es como que Dios reaccionara y sale entonces a cumplir y hacer que su plan se ejecute, se cumpla. Y Dios sale, porque Dios sale y se viste de una humanidad para venir a que su plan original, desde el principio, el diablo no puede salirse con las suyas. El diablo haga lo que quiera, pero lo que Dios ha determinado, así será, porque Dios sencillamente es Dios todopoderoso. Y fíjese bien lo que dice ahí. Entonces, dice, volviendo al texto de Isaías 49, Isaías sí, 49. Estamos leyendo 49, ¿qué? 24. No, estábamos leyendo 52. Amén. Entonces estábamos leyendo que dice el verso 5: ¿qué hago aquí? Ya que mi pueblo he llevado injustamente, porque realmente fue un asalto. Satanás, como es mentiroso, es como esas niñas ingenuas, y discúlpenme la expresión, que las embaucan, que se van de modelos y acaban de esclavas de la prostitución. Injustamente, porque se aprovechan, y Satanás es un aprovechado, es un miserable, créame que sí. Se aprovechó injustamente, y los que de él se enseñorean lo hacen aullar. Continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Mi nombre está siendo pisoteado, blasfemado. Satanás se enseñoreó y dice: ¿cuál Dios? Dios no existe, y si Dios existiera no sé qué, y se blasfeman. Esa es la humanidad. Mi nombre es blasfemado todo el día. Entonces dice el verso 6: por tanto mi pueblo, este es un texto muy hermoso, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Sí entendemos este texto? Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Bueno, no hay cosa más grande que usted y yo debamos sentirnos felices por conocer su nombre. La Biblia dice: pondrélo en alto. ¿Sí lo han leído? Por cuanto han conocido mi nombre. Conocer el nombre que es sobre todo nombre es lo más glorioso, lo más grande. En aquel tiempo, ¿a qué se está refiriendo eso? En aquel tiempo. En aquel tiempo. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Se está refiriendo desde luego a la manifestación de Dios en carne, porque había un propósito. Pablo en la carta a los Gálatas dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Porque Dios no quería, Dios podía haber hecho todo ya, porque Él es Dios, pero Dios se toma su tiempo, y las cosas en Dios toman tiempo. Por eso hay que ser muy pacientes, hay que ser muy perseverantes, porque todo se toma su tiempo. Vinido el tiempo de Dios, dice: yo mismo que hablo. De ahí qué bendición para los unicitarios del nombre de Jesús, porque lo que siempre dicen las doctrinas trinitarias, con todo respeto,
Entonces, ¿qué es? Que el Padre se quedó en el cielo y pues mandó al Hijo a la tierra a que muriera. Y uno le queda como el mal sabor si es un buen padre aquel que sabe que su hijo lo van a matar y lo envía para que lo maten. Pero nosotros no creemos que el Padre mandó al Hijo. Nosotros creemos que el mismo Padre fue el que vino en el Hijo. Amén. Porque yo mismo que hablo. ¿Quién hablaba ahí? Yo mismo que hablo estaré presente. Con el que se encontró Satanás el día de la tentación no fue con cualquiera. Satanás pensó que era un cualquiera, pero cuando él se le manifestó, porque él le dijo, como él sabía que toda la humanidad la había atrapado en eso, y oyó de Jesús que estaba en contra de eso. ¿Y a qué me refiero a eso? A las riquezas. Los cristianos no estamos llamados a amasar grandes fortunas. Si algo nos da Dios, debe ser para repartirlo. Y claro, habrá que vivir porque hay que vivir, pero no para amontonar hasta que les dé moho. Y entonces Satanás quiso decirle a Jesús, todo esto te daré. Otra gran mentira como la que le había dicho a Eva. Todo esto te daré. Y le ofreció todos los reinos del mundo, que es lo que tiene esta humanidad desesperada. Cómo reinar, cómo tener poder, cómo tener riquezas, cómo el afán. Y el diablo les da, tenga, mijo. Porque el diablo da riquezas para ser poderosos, pero Dios da sabiduría para hacer las riquezas, que es muy diferente. Hay riquezas que las da el diablo para convertir a los hombres en poderosos y creerse el más que los demás. Mentiras del diablo. Pero Dios da sabiduría. Por eso la plata hay que conseguirla con trabajo y sabiduría, para que hagamos las riquezas, que es diferente. Y él pensó que Jesús de pronto iba a estar vislumbrado por la oferta. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y le ofreció todos los reinos del mundo. Pero entonces fue cuando Jesús se le manifestó y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si me permite la expresión, qué descache el del diablo, ofreciéndole todas las cosas al verdadero dueño, porque él es el que había dicho, mío es el oro, mía es la plata, el mundo y los que en él habitan. El hombre no es dueño de nada, es un administrador temporal. El único dueño de todo es el creador del universo. A Él sea toda gloria, a Él sea toda honra y a Él sea toda la alabanza. Amén. Tenía que venir Dios manifestado en carne. Tenía que descender a estas partes más bajas de la tierra, porque aquí es donde cayó el ser humano, al abismo, al gran abismo. Yo no sé si estamos debajo de lo máximo en los planetas, yo no sé si hacia arriba hay otros planetas, dicen que claro que los hay, pero si hay vida o no hay vida yo no sé, pero lo que yo sí trato de entender es que estamos como en lo más bajo, en cierta manera. Ahí cayó el hombre, pero ahí llegó el brazo de Dios. Ahí llegó la misericordia de Dios. David lo dijo,
Él rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordias. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios metió la mano en el pozo, en el basurero, y cogió a esa mujer, a ese hombre, y lo sacó con mano fuerte y con brazo extendido, y le dijo: mi hijo eres tú. Ahora no somos propiedad de las tinieblas, ni pertenecemos al reino de Satanás. Ahora pertenecemos a la luz y al reino de Cristo. Dele gloria al nombre de Jesús. Satanás tiene un imperio, y Satanás no es ningún tonto. Y los cristianos tenemos que aprender. Fíjense lo que dice Efesios. Lean por favor Efesios. Les voy a invitar para que no se pierdan estos estudios, porque ya el tiempo está pasando y vamos a quedar muy iniciados en esto. Pero mire, Satanás no es ningún tonto. Él tiene sus formas de operar silenciosamente. ¿Por qué cree que la Biblia dice en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6 y el verso 12? Porque no tenemos lucha. Es que yo quisiera que los cristianos entendiéramos eso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Las jerarquías del diablo son también, digamos, principados. Satanás, pues es Satanás. Satanás montó un ejército, de alguna manera, como los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Es lo que la Biblia habla de las creaciones celestiales: ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Y el diablo también montó sus ejércitos con principados, con potestades, con demonios y con espíritus, que están todo el tiempo trabajando. Satanás no duerme. Satanás actúa constantemente. Amén. Dice que en el idioma original la expresión principados y potestades se refiere a seres muy grandes en poder, aunque su habitación es en el aire. Tienen territorios muy grandes en la tierra para gobernar. Están colocados en lugares estratégicos, al lado de hombres que gobiernan este mundo. Seguramente buscan dominar no solamente gobiernos, sino también asuntos internacionales. Causan guerras, matanzas, con el propósito de dominar el mundo entero para que Satanás pueda reinar. Lo que está en disputa es quién va a acabar reinando el mundo. Según Satanás, nosotros ya sabemos quién es, pero Satanás todavía se la cree que él va a acabar reinando al mundo. De ahí las guerras, de ahí los gobiernos tan malos que aparecen, hombres perversos. De ahí todo el desbarajuste humano que hay, porque Satanás está en el afán de mostrar poder, de mostrar capacidad, de mostrar grandeza, y está operando con sus principados, con sus gobernadores, y hay lugares especiales. Yo no sé, pero alguien hablaba, y yo creo que en parte puede ser cierto, que existen demonios territoriales. Hay personas, yo me pongo a ver, por ejemplo, en personas como poseídas. Uno siempre las encuentra como en el mismo lugar. Yo cada que subo por la 30 me encuentro un hombre que es poseído y siempre está ahí. Y yo digo, sí es cierto que hay demonios territoriales. No solamente ya en ese extremo de personas inconscientes que son como zombies que andan
divagando y no saben por dónde van, sino los grandes gobiernos. Y le a decir a un hombre que está poseído, no, pero es que Satanás también es culto, educado, entre comillas, sabio, prudente, pero es mentiroso. No le crean, es mentiroso. La Biblia dice, de sí mismo habla. Cuando habla, habla de sí mismo. Y nosotros de sí mismo no tenemos que decir nada, porque en realidad lo que somos es por gracia y misericordia de Dios. Pero lo que tenemos que decir no es quiénes somos, sino quién es Él. Eso le asombraba a David. ¿Quién es el hombre para que le visites? Amén. Y el Hijo del Hombre, ¿qué es? El único, amén, es Él. Satanás tiene su gobierno, amén. Dice que hay otros espíritus malignos de rango inferior y multitudes de demonios que forman ejércitos y sus organizaciones militar planean y hacen batallas de una manera semejante, pero más feroces que soldados humanos y huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad. Yo me aterro, pobre gobierno, en cierta manera, porque coge la cabecilla. Siempre debemos decir, cogieron al líder o al comandante, no sé qué, y uno dice, uy, siquiera parece que lo agarraron, pero ya hay otros 3 o 4 detrás de él, porque esos son demonios. Cuando atrapan a un demonio es porque hay más de uno detrás de él, y esto nunca va a cambiar. Yo no quisiera ser pesimista, ni que me sientan, ni que me interpreten mal, pero yo en la paz de los hombres no creo. Que la paz sea negociable, comparable, de pacto, de alianzas. Todo eso no es más sino cumplimiento de la palabra. Porque cuando digan paz, vendrá destrucción completa. Nunca habrá paz para el impío, a no ser el día en que venga el príncipe de la paz. Jesucristo no solamente trae paz, Él es el príncipe de la paz. Alabado sea su nombre. Pero en el mundo nunca irá a haber paz hasta el día en que Satanás sea atado. Suena como ridículo eso, ¿verdad? Decirle a estas eminencias académicas de hoy en día que un día Satanás va a ser atado y que entonces se va a acabar el mal de la tierra. Qué manera más ignorante de hablar. Pero eso es lo que dice, no yo, lo que dice la Biblia. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Para mí es palabra no de hombre, sino palabra de Dios. Amén. Ahora voy a terminar, pero usted sí cree, hermano, que frente a semejante poder de Satanás, usted y yo podemos espantar al diablo con cánticos, con oracioncitas así como a la carrera, que es que tengo que irme, pastor, está tarde ya, suéltenos por favor. No, y verdad que sí. ¿Usted sí cree que podemos hacerle frente a Satanás con esa religiosidad con que estamos tomando el evangelio hoy en día? ¿Usted sí cree? Hermano, eso es una ingenuidad. Nosotros tenemos que saber que estamos enfrentados a potestades. Y que el cristiano, Dios le dio autoridad. Dios no mandó unos discípulos desarmados. Es más, les prohibió. Eso hoy en día no se tiene muy en cuenta, pero eso es bíblico. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero no los mandó sin poder, porque si no hay poder, el enemigo no retrocede. El enemigo no le tiene miedo a los cristianos, porque siempre han habido cristianos. El enemigo no le tiene miedo al que lee la Biblia, porque siempre ha habido religiosos que leen la Biblia. El demonio le tiene miedo a un hombre o a una mujer lleno del Espíritu Santo de Dios, porque sabe que tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Hermano, la iglesia tiene que regresar al Pentecostés.
¿Sabe por qué arrasó la iglesia primitiva? Porque fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hacer el trabajo llenos de autoridad. Amén. ¿Y sabe por qué esto está vuelto así como está hoy en día? Que yo no me siento pastor para estas generaciones. Me duele, con tristeza lo digo, porque yo conocí un evangelio de poder y creo que tengo un evangelio de poder, de unción, pero yo no puedo solo. Pero si todos tomamos conciencia de que necesitamos la investidura del Espíritu Santo, hermano, esta iglesia tiene mucho que decirle al mundo y al diablo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Es que son dos poderes. Y les dejo ahí. Ahora sí termino. El enemigo número 1 de Satanás aquí en el mundo es Cristo y la iglesia. No tiene otro enemigo. No tiene otro enemigo. Es más, termino aquí, pero es más, mire. ¿Usted sabe por qué, pienso yo, según la palabra de Dios, el mundo no ha llegado al completo caos? Claro, porque todavía no es el tiempo de Dios. Todavía no es el tiempo de Dios. Y en segundo lugar, yo creo que no ha llegado al completo caos por la misma presencia de la iglesia todavía en la tierra. Y si no, Satanás hubiera vuelto ya añicos toda esta humanidad. Pero fíjense lo que dice primera de Tesalonicenses. Está hablando de la venida del Señor. Segunda de Tesalonicenses. Fíjese lo que dice, vea. Segunda de Tesalonicenses habla de la venida del Señor. Perdón, no es segunda, es primera. Fíjese lo que dice ahí, primera de Tesalonicenses 4, y dice, verso 18: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras, con las palabras del advenimiento del Señor. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores de la mujer de parto. Pero no ese es el texto que quiero leer, sino que dice que hay algo que le impide. Ayúdenme ahí. Segunda de los ¿qué? 2. Sí, gracias, hermano. Dice el verso 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su tiempo y a su vez sea quitado de vosotros. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Termino diciéndoles, la Biblia habla de dos misterios: el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad, que son representantes del reino espiritual y del reino de las tinieblas. El reino de la iniquidad, el misterio de la piedad, ¿cuál es? Ya sabemos. El misterio de la piedad es que Dios, siendo Dios, se humanó y se hizo carne. Ese es el misterio de la piedad, que ya no es ningún misterio, está revelado. Dios se manifestó en carne.
¿Y el misterio de la iniquidad cuál es? El misterio de la iniquidad es que el hombre, siendo hombre, se quiere hacer Dios. O sea, Dios desciende y se humana para manifestar su grandeza humanamente, y el diablo se diviniza, se vuelve divino y quiere volver al cielo. Y para eso está preparando sus ejércitos, y son inicuos, pero están disputándose, amén. Pero hasta ahora hay algo que le impide. ¿Qué le impide? ¿Por qué cree que cuando la Biblia dice, cuando se levante la iglesia, el mundo entrará en la gran tribulación? Porque no quedará. Yo no quisiera, y no es cuento, pero al ser quitado el Espíritu de Dios, al levantar Dios la iglesia, porque la iglesia no es otra cosa sino la morada de Dios en el Espíritu, yo vendré y me tomaré a mí mismo, a la iglesia. Y cuando la iglesia sea levantada en las nubes, yo creo eso. Eso es absurdo para muchos hoy, pero yo creo eso. Cuando la iglesia sea levantada en las nubes, en el mundo habrá completas tinieblas. Entonces vendrá la gran tribulación, cual nunca la vieron ni la habrá hasta ese día. ¿Por qué? Porque es quitado del medio el que le impide ahora. Mano, pero que le impidamos de veras. Que le impidamos de veras. Satanás no podrá, Satanás no podrá, Satanás no podrá. Estar vencido, estar vencido. Amén. Que haya un cuerpo robusto espiritualmente, que podamos ir por los barrios, por las emisoras. Yo hago mi trabajo en la emisora, pero necesitamos gente yendo por los barrios, que su presencia estorbe al diablo, que el diablo sienta, no que va un religioso que lee la Biblia, sino que va un ungido de Jehová, una ungida de Jehová por el Espíritu Santo. Póngase en pie y cantemos el coro. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Echó fuera